Muy buenas noches a todas, a todos los que nos están viendo, escuchando esta noche a través del muro de Facebook de Cuidarte AC. Yo soy Rafael González Franco, soy cofundador y miembro del consejo directivo de Cuidarte AC, una asociación civil, para quienes no conozcan, que estamos asentados en Guadalajara, Jalisco, pero con trabajo en México y algunos otros países en temas de educación emocional, prevención de violencia, educación en sexualidad infantil y del adolescente, promoción del buen trato y en general trabajando en algo que nosotros llamamos formación de formadores, para dar recursos y trabajar procesos de aprendizaje para personas que trabajan en comunidades educativas, en comunidades terapeutas, en los barrios, en las instituciones, en las organizaciones, tratando de promover pues cambios a nivel de inteligencia emocional a través de actitudes que generen relaciones de diálogo, de convivencia, de paz, en general una promoción de la salud mental. Y bueno, esta noche tenemos el enorme gusto de tener una charla con 3 exalumnas de lo que en su momento, en las primeras 4 generaciones, llamamos Diplomado Internacional en Masculinidades, y que ahora, rumbo a la 5ª generación, que está a punto de empezar ya el 2 de septiembre, le cambiamos el nombre para hacerlo un poco más puntual acerca de lo que pretendemos ofrecer y los propósitos de este diplomado, y por lo tanto le pusimos Crisis, Desafíos y Cambios de los Hombres Contemporáneos. Entonces, en este marco, quiero presentarles, mencionarles, porque ellas nos van a hacer favor de presentarse, de platicarnos un poco de ella y de qué hacen, y algunas otras cosas relacionadas con su experiencia en el diplomado, su paso por el diplomado. Y bueno, pues ellas son, en orden alfabético, Brenda Mayorchi, que ella está en Argentina, hasta donde me acuerdo, y me corregirás, Brenda, estás en Mendoza, creo, o en Córdoba, ya no me acuerdo, qué pena. En Rosario, de Santa En Rosario, Fe. claro, no le atino, soy un... Perdón. Pero bueno, ya nos contará Brenda. Carolina Barbosa, desde San José, Costa Rica, pura vida. Y finalmente, bueno, Edith Muñoz, desde Jalapa, Veracruz. Vamos a platicar con ellas 3. Y bueno, pues lo primero que quisiera pedirles, empezando contigo, Brenda, platícanos un poco de ti, qué haces, para después en una segunda ronda hablar más del diplomado. Te escuchamos, Brenda, adelante. Bueno, primero buenas noches, gracias por invitarme, un placer estar acá. Bueno, como les decía recién Rafa, yo soy de Argentina, de Rosario específicamente, la provincia de Santa Fe. Me dedico a acompañar personas en sesiones 1 a 1, soy terapeuta con enfoque transgeneracional y también hace poquito empecé a abrirme a las constelaciones familiares también. Y bueno, en realidad ese es como mi fuerte, las sesiones 1 a 1. Muy bien, muchas gracias, Brenda. Caro. Bueno, yo me disculpo un poco por el sonido, pero el tema del tráfico mejor me quedé acá antes de perderme el espacio y más bien agradecer muchísimo por la oportunidad. Bueno, mi nombre es Carolina Barbosa Madrigal. Como vos dijiste, Rafa, soy de Costa Rica y en estos momentos brindo asistencia técnica al Fondo de Población de las Naciones Unidas, que es una de las agencias de Naciones Unidas, justamente la agencia que trabaja o cuyo mandato es de salud sexual y salud reproductiva, prevención de violencia basada en género, entre otras temáticas. Y soy consultora en temas de género, de prevención de violencia, de salud sexual, salud reproductiva desde hace más de 10 años y mi formación es en Derecho. Sin embargo, he ido deconstruyendo también un poco esa formación, pero también tengo una vasta experiencia también desde el derecho previa a ser consultora. Y estoy muy feliz de estar acá. Gracias, Caro. Bueno, y ahorita estoy recordando, ahorita antes de ir contigo, Edith, pero Brenda, tú también haces música, ¿no? También estás relacionada con cosas de música, ¿no? Nos contaste de eso. Sí, bueno, dentro, digamos, estoy como, no sé no me sale la palabra ahora, pero tengo así como múltiples dimensiones dentro mío.
Y sí, una es el arte, la música, bueno, nada, toco la guitarra, me gusta cantar mantras, me encanta bailar, me encanta hacer deportes, o sea, bueno, todo un universo dentro mío, pero bueno, que intento integrar, digamos, también, ¿no? En eso. Pero sí, también. Qué bueno, gracias, gracias. ¿Te Bueno, me acordé acordabas de ahorita. las guitarras? Claro, por supuesto. Sí, no, y además es que es bien interesante porque ahorita vamos contigo, Edith, pero Sí, sí, antes sí. de que se me olvide, pues cómo ha sido tan grato en el diplomado encontrar a gente con tantas, tan ricas dimensiones de su vida, como bien dices, ¿no? Porque también el caso de Caro, que estudió Derecho y ahora trabaja en procesos de prevención de violencia, cuestiones de salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos. Es fascinante. Y no menos fascinante es lo que hace, quién es y lo que hace Edith. Te escuchamos, Edith. Antes que nada quiero agradecerte, Rafael, y a Cuidarte AC por esta noche y por conocer a dos compañeras que me encantó lo que acaban de decir porque me siento muy identificada con Brenda, con el tema de las constelaciones. Yo soy psicóloga de profesión, y también hay como una cuestión muy mística en las cosas que practico, medicina ancestral y demás cosas, ¿no? Pero con Caro, soy psicóloga, pero trabajo en el sistema de justicia del estado de Veracruz. Trabajo en lo que es la Procuración de Justicia en el Poder Judicial de aquí del estado de Veracruz. Hace rato alguien me decía, ¿qué haces ahí? Y yo, bueno, a pesar de que mi formación es otra, que a lo mejor pareciera que no cuadra con lo que se hace en el sistema de justicia, estoy en la unidad de género de esta institución, ¿no? Entonces, mi formación, les decía, de psicóloga, pero toda desde que estudié psicología me he adentrado a los estudios de género y en particular tengo un gusto muy particular y me interesa mucho el tema de las masculinidades. Entonces, pues aquí es como llegamos también al diplomado, ¿no? Entonces creo que no es casualidad que estemos aquí para nada reunidas Claro. y contigo, ¿no? Oye, Edith, y ya que estamos, vamos a empezar contigo en esta segunda pregunta que ya diste en la primera respuesta, pero si puedes hablarnos un poquito más, profundizar un poquito más, ¿qué viste? ¿Qué te atrajo? ¿Por qué entraste al diplomado? Bueno, como les decía, yo empecé a estudiar los temas de género desde que estaba en la facultad, o sea, como que era lo que me interesaba hace más de como 20 años, ¿no? Sin embargo, allá por 2010 yo conocí a uno de los maestros del diplomado, que es Ruthman Moreira, ¿no? Lo conocí aquí en Jalapa. Yo trabajé hace muchos años en una institución donde era yo la encargada estatal del programa de explotación sexual infantil. Entonces, buscando en internet, encuentro al Instituto WEM y así es como conozco a Ruthman. Y fue la segunda persona que yo conocí que trabajaba el tema de masculinidades en 2010. El primero es otro maestro del diplomado que es jalapeño, de nuestra misma alma mater, de la Universidad Veracruzana, que es el doctor Benoit Kaiser, ¿no? Entonces, al tener estos dos como referentes, y los únicos dos hombres que yo conocía, bueno, dije hace 10 años, pero en realidad son 14, por 2010, eran los únicos dos hombres que yo conocía que trabajaban, y a mí se me quedó muy grabado algo que me dijo Ruthman, que ahora puedo decir que es mi amigo, que me dijo, no vamos a poder erradicar la violencia si no trabajamos con los hombres, ¿no? Entonces esa frase la tengo muy guardada desde aquel entonces, cuando yo veo a una compañera, alumna de la primera generación, compañera mía de la facultad, Wendy, que promociona el diplomado, veo el currículum, la currícula de maestros, dije, tengo que estar ahí, ¿no? Estaba Beno, estaba Ruthman, y también estaba Pablo Mas, ¿no? Que en la pandemia había tenido la oportunidad de entrar como a un curso de él dirigido únicamente a mujeres. Entonces, el tema de la sexualidad, yo creo que en la siguiente pregunta ahí les voy a contar esa parte del diplomado, pero eso fue lo que a mí me movió y por mi trabajo creo que hay muchas cosas que se hacen desde los feminismos, desde toda esta construcción de género, pero falta hacer mucho trabajo con el tema de las masculinidades, ¿no? Para mi sorpresa, cuando llegó al diplomado, éramos casi 50 y 50, ¿no? 50 y 50. Ya no éramos los dos hombres que conocía nada más, ¿no? De hace 14 años. Y eso me dio muchísimo gusto, ¿no? Entonces, así es como llego al diplomado y a querer saber más, ¿no? Qué interesante, sí. Y efectivamente, sí. Pues, Beno de Keicher y Ruthman,
continuarán como docentes en esta quinta generación. Qué interesante. Y tú, Caro, cuéntanos cómo llegaste al diplomado, por qué entraste, qué te atrajo. Uy, Rafa, vieras que estuve buscando bastante, revisando la información que trataban en diferentes diplomados o posgrados. Sin embargo, los que había leído previamente no llegaban, no respondían a la necesidad que estaba buscando, que también era tener más herramientas para poder trabajar desde los espacios en los que yo estoy el tema de masculinidad. Porque tengo rato de estar trabajando también en género, una siempre está en constante crecimiento, constante aprendizaje. Sin embargo, el tema de masculinidades todavía me faltaba muchísimo y todavía me falta. Sin embargo, he tenido, gracias al diplomado, muchas herramientas adicionales y comprender diferentes temáticas por la forma también sensible que lo daba el diplomado. Y creo que eso es una de las cosas que más me gustaba, porque cuando yo empiezo a leer como los diferentes temas, desde dónde se iba a abordar, para mí eso fue crucial. Cuando yo identifiqué esa diferencia, fue crucial. Muy bien, pues ya ahorita en la siguiente nos cuentas más, abundas más en esto de qué encontraste ya en el diplomado y qué te dejó personal y profesionalmente. Gracias, Caro. Y Brenda, ¿tú qué te atrajo? ¿Por qué entraste? ¿Qué te llamó la atención del diplomado? Bueno, yo también, una de las cosas que me pasaba era, yo ya estaba trabajando en sesiones 1 a 1, y una de las cosas que me pasaba era que me daba cuenta que me gustaba mucho acompañar varones, que no eran muchos los que llegaban a sesión. Y en esas ganas de aprender un poco más o de, no sé, conocer, investigar, descubrir ese mundo masculino, me encuentro también con Pablo Mas, que justo lo nombraba Edith, y él había publicado en su Instagram una historia con el diplomado en masculinidades. Entonces fue ahí que me contacté y dije, bueno, a ver, y empecé a mirar, me mandaron también todos los detalles de lo que daban y demás, y dije, bueno, a lo mejor puede ser una oportunidad que está buena, y además porque era internacional. Entonces eso también fue algo que a mí me gustó, porque iba a haber diversidad cultural. Entonces también hay algo muy rico para que también me quedó también dando ahí vueltas. Muy bien. Y bueno, ya que estamos contigo, Brenda, y cuéntale a quienes nos están viendo, ¿qué encontraste? ¿Qué encontraste en el diplomado en general y particularmente qué te dio en lo personal? Bueno, esto es súper amplio para describir, porque creo que fueron muchas cosas, muchas aristas. Primero herramientas, ¿no? Eso desde ya. Herramientas muchas. Desde el abordaje emocional, desde bueno, me acuerdo de algunos módulos, ¿no? Que habíamos trabajado, por ejemplo, el módulo del padre. Ese fue un módulo súper profundo para mí, de mucha comprensión y reconocimiento en mi historia personal, dicho sea de paso. Y no voy a dejar pasar de largo el último módulo que nos diste vos, Rafa, que para mí fue directo al corazón. Fue la integración de todo el recorrido del diplomado, que fue, wow, todavía tengo el registro de la emoción vivo, porque fue, no, tremendo, un viaje. Y después, bueno, además, no solo en relación a las masculinidades, sino también al género en general, digamos, no solamente en masculinidades, porque también se abordaban muchas temáticas en relación a las mujeres, en relación a las personas con diferentes géneros, digamos, por elecciones, o sea, fue como un recorrido muy amplio, no solamente de lo masculino, sino en general de la humanidad, diría yo. Entonces eso también es muy rico. Y otra cosa también, esto que te decía de la diversidad cultural, porque me parece que también es muy importante para entender cómo también nos podemos complementar desde las diferentes formas de vida de cada país, que no son las mismas. Y si bien hay un registro, digamos, inconsciente que se comparte, pero la cultura también define mucho las formas de vivir.
¿no? Entonces, también esto es un plus que por ahí no se encuentra a lo mejor en otros lugares que es muy rico. Ya, qué lindo escucharte, Brenda. Muy bien. Y Caro, ya empezabas a esbozar un poco, brincaste de lo que buscabas y de lo que encontraste. Si puedes profundizar un poquito más, ¿qué encontraste en el diplomado? ¿Qué te aportó en lo personal en esta ronda? Bueno, a mí, sinceramente, me aportó muchísimo, tanto a nivel personal y profesional, que sé que luego ahondaremos un poco en el tema profesional. Sin embargo, desde las temáticas, desde el inicio, y no quiero hacer spoiler, pero digamos desde el inicio, cuando empezamos también con la parte emocional, uno empieza a identificar cómo va a ser el abordaje del diplomado. O sea, porque no era algo solo conceptual o algo académico, sino que siempre hacíamos muchos trabajos de introspección, que considero que eso es fundamental para poder trabajar, como bien decía Brenda, no solo el tema masculinidades, sino en general diferentes temáticas que estábamos viendo. Otra de las cosas que me encantó fue que, bueno, yo soy feminista, activista, tal vez en estos momentos estoy medio en pausa mientras estoy en Naciones Unidas. Sin embargo, el tema de encontrar también tantos compañeros, de poder compartir sus diferentes historias en diferentes países, la verdad es que yo siento que me aportó muchísimo a nivel personal, porque esto de poder también identificar, y esto lo decía Brenda, el tema intercultural, estar conversando sobre, además no era, o sea, se compartían también vivencias personales, obstáculos que se habían identificado, miedos, y para mí eso es muy valioso, porque estas temáticas, yo siempre digo, no es un 2 más 2 es igual a 4, sino que estas temáticas tienen que pasar por un proceso personal, por una deconstrucción, y nunca, o sea, nunca voy a olvidar como las diferentes temáticas. Una de ellas que fue fundamental para mí fue poder profundizar en el tema de la interseccionalidad, y también en la temática del concepto como tal, de nuevo, no quiero hacer spoiler, pero de masculinidades antipatriarcales, de por qué ese concepto es el que yo me quedé con, y el que me parece que justamente respondía a lo que andaba buscando. Muy bien, pues muchas gracias, Caro. Pues acabas de describir la propuesta pedagógica que tenemos en Cuidarte en los 3 diplomados, particularmente en esto. Es decir, no es una cuestión de leer y saber qué dicen los teóricos, los académicos, qué dice la teoría, no solo, porque por supuesto sí tenemos que referirnos a esas aportaciones, pero fundamentalmente trabajarlo en el propio cuerpo, en la propia experiencia, en la propia implicación de nuestro estar en el mundo, y esa es la apuesta de Cuidarte. Así que me encantó escucharlas a las dos, porque apuntan aspectos que para nosotros son centrales en esta apuesta pedagógica, ¿no? Con una intencionalidad muy clara, orientada a pues, buscar formar agentes de cambio, ¿no? Agentes efectivos de cambio. Así que qué lindo escucharlas. Edith, cuéntanos, ¿qué encontraste, y particularmente en esta ronda a nivel personal, qué te dejó, qué te dio el diplomado? Muchísimas cosas. Y escuchando a Brenda y a Carolina, me identifico con algunas cosas que ya mencionaron. Yo entré básicamente pues para actualizarme, ¿no? Porque en el tema de masculinidades he sido autodidacta, ¿no? Alguna recomendación, alguna cosa que medio veía ahí, algún libro que me encontraba, que en realidad pues, no encontraba con mucha bibliografía, pero así fui aprendiendo el tema de masculinidades. Dudas a Rudman, ¿no? O sea, ese era ¿cómo es esto? A Rudman, amigo, ¿cómo es esto, no? Entonces ahí fue como, pero entonces necesitaba una cuestión también más teórica, también por mi trabajo, ¿no? Entonces encuentro el diplomado y fue una bomba de sentimientos, de sentires, de emociones y de cosas que me atravesaron y que me atraviesan hasta el día de hoy, ¿no? Como decía Brenda, el tema de paternidades, yo dije, bueno, paternidades, yo elegí no tener hijos o hijas, tema pues teórico, ¿no? ¿Cómo va a ser? Y no, o sea,
O sea, recuerdo esa clase brutal, ¿no? O sea, entender mi relación con mi figura paterna y mis figuras paternas que llegaron a mi vida después de que mi padre muere, o sea, o las otras, ¿no? Y cómo me atravesaron no solo la primera pérdida, sino las posteriores, ¿no? Entonces, esos duelos los entendí en esa clase, ¿no? En esos módulos, ¿no? El tema de Pablo Mas, yo creo que eso fue como de las cosas que más he tratado de ir integrando, a pesar de que han pasado 2 años más o menos de ese, porque también tuve que entender cómo había otra vez atravesado lo masculino en mi vida sexual, ¿no? En cómo vivía mi sexualidad, ¿sí? En cómo me relacionaba erótica y sexualmente con los hombres, ¿no? Si bien ya había tomado mi cursito en la pandemia con Pablo, esas clases con Pablo me dejaron totalmente destruida, ¿no? De decir, cómo he sido, cómo he intentado defenderme a la vida teniendo una vida sexoafectiva masculinizada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eso para mí fue un quiebre, en ese entonces tenía yo un compañero y fue intentar relacionarme con él de otra forma, ¿no? Y cuando él me hace alguna observación de cómo era nuestra relación, nuestro vínculo, dije, ah, caray, sí he cambiado en algunas cosas. Yo no pensé que ya me estuviera relacionando con él así. Y sus observaciones fueron muy positivas, ¿no? Entonces, pero entendí que había algo deconstruido en mí a partir de las sesiones que tuvimos con Pablo. Entonces, para mí fue muy significativo a nivel personal esas dos. Y ahí atravesaría un poco el tema de la interseccionalidad que decía Caro, porque, dijera sin hacer spoiler, hasta el día de hoy sigo cuestionándome qué voy a hacer con mis privilegios, ¿no? O sea, de eso hasta el día de hoy me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, quiero compartir, o sea, el haber vivido, por ejemplo, algunas situaciones de acoso, ¿no? Y cómo pensar que sigo sin tener como ciertas herramientas, pero tengo otro tipo de herramientas, otro tipo de privilegios que algunas mujeres no están teniendo. Entonces, ¿qué hago con esto que tengo? Pero que tampoco lo puedo hacer porque, o sea, como toda esta cosa que pasa cuando vives acosos, ¿no? Entonces, el decir, sí, soy una mujer privilegiada, pero ahora, ¿qué hago con todo esto? ¿No? Hasta el día de hoy es algo que tengo que ir trabajando. Entonces, les decía, fue una bomba el tema o sea, del diplomado, ¿no? O sea, me dejó muchísimas cosas que me atraviesan, que tengo que ir, les decía, integrando y aprender a no secuestrarme emocionalmente con todo, porque eso también lo aprendí en el diplomado, con toda esta información, ¿no? Y no volverme ahí media con un brote por ahí, ¿no? Entonces, obviamente, bien agradecida, ¿no? Con todo lo que se compartió, ¿no? Caray, gracias Edith, que nos compartes esto tan personal, algo tan profundo por compartirte de esta manera, y pues somos muy afortunados y afortunadas quienes te escuchemos, que lo que nos estás compartiendo, de verdad me pongo chinito de escucharlas y de reconocer y bueno, de ver esto que están ustedes diciendo, que pues confirman nuestra apuesta, ¿no? Escucharlas realmente me da mucho gusto, confirma esa apuesta que hemos hecho con Isabel, como liderando el Cuidarte y el equipo y lo que hemos hecho, y la verdad es que es muy, muy grato. Y bueno, pues una ronda más, si les parece, y bueno, empecemos contigo, Edith, vámonos de regreso. Ya en términos profesionales, en tu quehacer, en los desafíos que tienes en esos ámbitos, nada menos y nada más que de impartición de justicia en estos temas de violencia. Cuéntanos, ¿qué herramientas destacas o recoges o obtuviste en el diplomado para esa práctica profesional tuya? Fíjate que les podría compartir que el trabajo de la masculinidad como tal es muy complicado, ¿no? Y ya tuvimos ahí como una experiencia, ¿no, Rafael? Muy complejo, muy complejo. Pero sí he intentado que lo que me toca hacer desde donde estoy es y meterle todo lo que aprendí. Y básicamente han sido dos cosas. El tema de la interseccionalidad, el enfoque diferencial, ¿no? Por supuesto, el tema de la masculinidad como tal, y también el tema de las disidencias, que fue una de las cosas que sí puedo decir
que si bien la había escuchado, lo aprendí en el diplomado. Yo siempre digo, como instituciones públicas que somos, muchas veces seguimos intentando que las compañeras y los compañeros y los compañeros aprendan a diferenciar entre sexo y género, cuando afuera estamos hablando de disidencias, ¿no? O sea, afuera nos llevan 10 pasos adelante, ¿no? Y nosotros tenemos que seguir diciendo, a ver, sexo, género, estereotipos, roles, así, ¿no? Afuera las cosas van avanzadas. Entonces, como el no quedarnos atrás, que el trabajo que hacemos, que los objetivos, que las actividades que vayamos realizando, sí vayan, aunque sea acercándose a lo que está pasando en las realidades que viven las personas afuera, ¿no? La impartición de justicia, por supuesto que no se puede quedar atrás, debemos de tener muy en cuenta que todo el trabajo que hacemos repercute en, como decías, la impartición de justicia, ¿no? Las personas están esperando tener resultados con enfoques de derechos humanos, con perspectiva de género, lo que les decía, con interseccionalidad, con enfoque diferenciado. Entonces, eso no lo podemos lograr de otra forma más que capacitando a la gente, buscando cursos, conferencias, o sea, como toda esta gama de posibilidades que les podemos brindar, porque al final de cuentas mi área, mi espacio de trabajo lo que hace es transversalizar la perspectiva de género dentro de la institución y que las y los justiciables sean quienes se beneficien del trabajo que se hace desde adentro, ¿no? Porque lo que están buscando es una justicia de acuerdo a las necesidades que tienen y por supuesto, basado en los derechos humanos de todas las personas. Entonces, es lo que hemos intentado hacer. Afortunadamente, tengo compañeras que están en la misma sintonía, tengo una jefa que está en la misma sintonía, y que somos feministas, ¿no? Y que también entendemos, pues, que esto es lo de ahorita, lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces ha sido muy grato, muy, muy grato. Gracias, Edith. Es interesantísimo lo que haces y los grandes desafíos que tiene tu quehacer. Pero bueno, Caro, cuéntanos ya en lo profesional, en tu quehacer de trabajo, ¿qué rescatarías, destacarías o destacas de qué te dejó el diplomado? Vieras que fue fundamental las herramientas, no solo las herramientas, sino los diferentes recursos que nos dieron también para poder profundizar, tanto en texto como recursos de videos, películas, porque yo trabajo mucho también desde las metodologías y construyo metodologías también para instituciones, para organizaciones no gubernamentales, entre otras. Y muchas de las poblaciones con las que uno trabaja también son grupos mixtos, uno no trabaja solo con mujeres o personas no binarias, sino también trabajamos con grupos de diferentes también identidades. Entonces, era fundamental también como poder llevar todos estos enfoques y no olvidar nunca el enfoque, así como estaba diciendo Edith y mencioné anteriormente, el enfoque interseccional. O sea, no hay forma también como o considero que no hay forma de poder trabajar de una forma no violenta si una no aplica el enfoque interseccional y se cuestiona primero cuáles son los privilegios de una, y también eso claramente también lleva a hacer diferentes cuestionamientos sobre las relaciones de poder. Y las herramientas que yo obtuve en este diplomado realmente me dieron como otra posibilidad, o sea, se me abrió una posibilidad enorme de herramientas para seguir trabajando. Trabajamos mucho con adolescentes, trabajamos con diferentes poblaciones, tanto de territorios indígenas como población también afrodescendiente, como población con discapacidad. O sea, son muchas diferentes poblaciones y era necesario poder trabajar también estas temáticas desde un lugar respetuoso, desde todo el conocimiento que obtuvimos. También en estos momentos tengo a cargo uno de los productos específicos de nuestro programa País que tiene que ver con masculinidades. Entonces me he acercado a diferentes redes porque así como también se conoce el Instituto WEM de Costa Rica como uno de los, ¿verdad? O sea, es bastante reconocido, también hay muchas organizaciones y personas hasta individuales y funcionarios públicos que están haciendo un trabajo de hormiga
y que no es de hormiga, pero que como se está haciendo de forma individual, a veces no se está identificando. Entonces, parte de lo que estamos tratando de trabajar es poder identificar todas estas diferentes acciones, desde trabajar con la red de hombres que tienen que ver con el sector público, como acercarnos a otras redes que tienen municipalidades u otras instituciones, así como otras personas a nivel de otros sectores, como el sector privado, entre otros, que trabajan para ver de qué forma todos estos esfuerzos individuales que se están haciendo, que a veces se están haciendo hasta en la misma institución, pero que no se conoce tal vez desde San José, el centro, a la zona, digamos, fronteriza. Entonces, ¿cómo rescatamos todo esto? Porque mucho de lo que se dice siempre es, bueno, hay muchas personas que también nos dicen, no tenemos herramientas para poder trabajar masculinidades. Por eso yo creo que aprovechar este diplomado es fundamental, porque también es rescatar como todos estos esfuerzos que se están haciendo para poder seguir aprendiendo más. Entonces, yo definitivamente lo utilizo todos los días, los conocimientos y las experiencias que obtuve. Qué alegría, qué bueno. Gracias, Caro. Brenda, finalmente, ¿qué nos cuentas más de lo que, en tu caso, qué te dio, qué recibiste del diplomado, que hoy son herramientas, son recursos para tu trabajo? Bueno, como les decía, las sesiones 1 a 1 para mí son como el fuerte, justamente un poco por lo que decía Carolina, ¿no? Trabajar en esos espacios íntimos con las personas frente a frente, digamos, ¿no? Y ahí acompañando, desde ya que aparecen muchas de las herramientas y muchas de las tomas de conciencia, de lo integrado en el diplomado, aparecen ahí, no solo justamente para los varones, sino también para mujeres que también llegan a lo mejor con algunas temáticas en relación a la sexualidad, en relación a lo social, en relación a un montón de cosas. Y bueno, justamente las herramientas del diplomado aparecen y también algo que decía Carolina, no solo las herramientas, sino los recursos, que de alguna manera esos recursos a veces no son tan tangibles, pero sí tienen una sustancia que hace que llegue a esas personas y esas personas también desde lo individual a lo colectivo, en sus distintos espacios, familias, trabajos y demás, puedan hacer como un cambio, ¿no? Como desde lo micro a lo macro, digamos. Esa es mi visión y ahí es a donde yo más me siento en mi campo, digamos, ¿no? Así que bueno, desde ya es un montón, digamos, lo que complementa, digamos, en mi trabajo. Ya, muy bien, pues muchas gracias. Brenda, que además un agradecimiento doble porque allá allá donde está ella son 3 horas más tarde, ya casi van a ser las 11 de la noche. Gracias que te desvelaste para poder compartirnos. Y bueno, como la verdad es que escucharlas a las 3, reencontrarlas después de un tiempo, dado que incluso ustedes no se conocían porque son de 3 generaciones distintas, la 2, la 3 y la 4. Pues es bien lindo. A mí como les decía, me emociona mucho. Yo les agradezco y pues me siento muy contento, muy contento de ver que las semillas que sembramos con este diplomado, en el caso de ustedes 3, está dando frutos, está floreciendo, y escucharlas es un regalo de la vida. Y estoy muy conmovido y muy emocionado y bueno, pues aprovechar que esta charla pues para insistirles a las personas que nos escuchan, ya sea si personalmente o conocen a alguien que crean ustedes que pueda interesar el diplomado, muéstrenles este video. Ya estamos en el cierre de las inscripciones porque empezamos el 2 de septiembre. Este diplomado, cambiamos el formato, a ustedes les tocó en los fines de semana, eran 2 mañanas cada mes, de sábado y domingo, y bueno, la retroalimentación que recibimos nos pidieron que exploráramos la opción de un formato de una sesión semanal, entre semana, será los lunes, de 7:30 a 10 de la noche, es una apuesta de un horario diferente, también para gente que nos decía que el fin de semana era imposible. Y empezamos el 2 de septiembre, ya estamos cerrando inscripciones
Y para la gente que pueda estar interesados, pues por favor no dejen de contactarnos en la página de Cuidarte, aquí en el Facebook, remitirlos a la página www.cuidarte.org.mx. Y bueno, y también pues darle mi contacto personal, mándenme un WhatsApp y yo me pongo en contacto directamente con ustedes para agilizar el proceso de información, explicarles de qué va el diplomado, ayudarles en su proceso de inscripción. Si están desde fuera, es más 52, que es la clave para entrar en México, el más 52, y ya localmente en el país, la clave helada 33, acá en Guadalajara, 33 31 06 55 40. Entonces, repito, puede ser www.cuidarte.org.mx, ahí están en sección de diplomados, se van ustedes al diplomado de masculinidades, ahí pueden ustedes ver de qué se trata o escribirnos si quieren un poco más de explicación, si tienen dudas. Tenemos becas, tenemos opción a beca, tenemos afortunadamente como parte del acuerdo del TEC una posibilidad de otorgar. Entonces tenemos también, pídanme la liga para la solicitud, pero apúrense ya, porque ya estamos a menos de una semana y media, una semana. Así que vale muchísimo la pena. Y bueno, más que yo hablarles y decirles, echarle flores, como decimos acá, al diplomado, pues escuchen a Edith, a Carolina, a Brenda. Fíjense, les cuento, la semana pasada tuvimos a 3 exalumnos también, y los 3 son psicoterapeutas y fue bien interesante. Si no han tenido, Edith, Caro, Brenda, si no han escuchado, se los recomiendo mucho, fue también muy lindo escucharlos y pues ver el impacto que ha tenido el diplomado en ellos y en general en quienes lo han vivido. Así que invitarles muchísimo, de verdad, es una oportunidad, un trabajo que estamos haciendo con mucho cariño, con una apuesta pues radical de transformación, de formación de agentes de cambio, tratando de responder a las exigencias que hoy en día nos plantean grandes problemas como es la violencia masculina contra las mujeres, contra sí mismos, contra el medio ambiente, contra el mundo. Tenemos un mundo que requiere cambios y ese cambio pasa necesariamente por la forma en que los hombres habitamos el mundo. Y si no cambiamos nosotros, si no transformamos eso, pues vamos a seguir pues viviendo situaciones muy dolorosas y sin futuro para la gente, para las niñas y los niños. Así que gracias, Edith, un abrazo bien fuerte. Caro, Brenda, se los agradezco muchísimo. Apreciamos mucho en Cuidarte. No sé si ya vieron en los saludos, Isabel, directora, fundadora de Cuidarte, líder de este proyecto, dice saludos a las 3, un gusto enorme escucharles. Y luego alguien que está como en su nombre dice iniciado del alba, dice sí. Brenda es una gran cantante. Es mi compa, mi compañero. Muy bien, bueno, pues sí, qué bueno que te echan porras. Bueno, sí. Pues a las 3, Edith, Carolina, Brenda, ojalá, deseo profundamente algún día encontrarlas personalmente. Sí. Pues siempre nos hemos interactuado a través de estas plataformas, que bueno, tiene esa ventaja, ¿no? Que para el COVID nos catapultó a esta posibilidad de encuentros a distancia, que no lo van a creer, pero para nosotros fue una sorpresa contra lo que pensábamos, que las plataformas Zoom pudiera generar espacios de aprendizaje con ese nivel de cercanía, de confianza, ¿no? Como que da un espacio de intimidad para abrirse, para reflexionar y compartir cosas, cosa que también es muy sorprendente. Les cuento, y ya rumbo al cierre, que mucha gente nos dice, ¿y por qué no lo hacen con sesiones grabadas, no? ¿Por qué no lo graban? Y para que después la gente, porque como hay muchas ofertas educativas, ¿no? Formativas, mediante sesiones, y lo que nosotros les explicamos es que no, el modelo pedagógico y la apuesta de Cuidarte no da para eso, porque transmitir teoría, pues son muy respetables esas propuestas, pero lo que nosotros hacemos, apostamos a estos espacios de aprendizaje, de diálogo, ese espacio donde cada quien se la juega desde su propia experiencia, sus propios dolores, sus propias heridas, sus propias dudas, sus propias respuestas, y en ese proceso de diálogo, de intercambio, de compartir la vida y de reflexionar teóricamente y de confrontar los temas,
es que se va dando lo que ustedes escuchan allá en sus casas, que hoy nos comparten Edith, Carolina y Brenda. Pues un abrazo bien fuerte, un abrazo a quienes nos están escuchando y por favor promuevan, estamos ya en el cierre, en la recta final, para ya concluir las inscripciones porque empezamos el 2 de septiembre. Buenas noches, no se vayan ahorita, Edith, Carolina, Brenda, voy a finalizar la transmisión, pero quiero despedirme de ustedes. Muchas gracias a todas, a todos, compartan este video y que estén muy bien. Chao.